31, por favor. 8:31 y 32. Es 8:31, discúlpenme ahí porque, miren lo que dice. Dijo entonces Jesús a quienes, que habían qué, que habían qué. Pregunta, ¿cuántos hemos creído en Jesucristo que Él es Dios, que Él es Señor? Entonces esto se lo va a decir a usted que ya es qué, eso dígalo, que ya soy. Uh-huh. Si ustedes permanecieran en mis palabras, ya son creyentes. ¿Estamos de acuerdo? No es que cuando usted aceptó a Jesucristo ya usted conoció la verdad. Porque yo sé que muchos pensaron eso. No, yo ya conocí a Jesucristo, ya conozco la verdad. Pero Jesús se lo dijo, fue a los creyentes. Si vosotros permanecen en mi palabra, seréis, esto se llama, escuche, esto es futuro. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para ser discípulo, un creyente tiene primero que permanecer en la palabra. Esa palabra permanecer es constancia, todos los días ir aprendiendo, ir desarrollándola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo van a ser discípulos? Con el tiempo, porque es futuro. Y luego sí dice el versículo 32, y luego van a conocer ¿qué? O sea que los que creyeron ya conocían la verdad. ¿Ya la conocieron? Pregunta, ¿usted ya conoce realmente la verdad? Se puso complicado esto. Ahora, si somos creyentes, ¿cómo es posible que todos los días no nos preocupemos por conocer la verdad? El resto son mentiras, hermano. El resto es una farsa. Entonces aquí dice, y conoceréis también es futuro. Esto va de acuerdo a la disciplina suya, al deseo de estudiar la palabra de Dios, al entender la palabra de Dios, al tener una relación personal con Dios a través del Espíritu Santo en oración para que Él le revele la palabra y va a llegar algún día a conocer ¿qué? La verdad. Y hasta que no se conozca la verdad, ¿serán qué? Y la verdad os hará libres. O sea, la pregunta es, ¿el cristiano hoy creyó en el Señor, ya es libre? Wow. Suena esto grave, ¿no? Voy a repetirlo. ¿Usted creyó? ¿Ya eres libre totalmente? Tanto que empezamos las preguntas complicadas, ¿no? Porque Jesús le dijo esto fue a los creyentes. Cuando ustedes conozcan la verdad, si permanecen en mi palabra y permanecen en mi palabra con constancia, con disciplina, con el tiempo, ustedes van a conocer la verdad. Van a conocerla. Y le dijo a los creyentes. Y cuando ustedes lleguen a conocerla, van a ser libres. Nosotros hemos entendido que conocimos a Jesús y hasta ahí llegamos. Y ya gloria a Dios y voy para el cielo. Sí, pues la salvación es un regalo, eso está bien. Pero aquí en la tierra muchísimos cristianos no son libres. ¿Y sabe por qué no son libres? Porque no conocen la verdad. Porque nos han engañado, son religiosos. Conocen a Jesucristo, son creyentes. Pero le falta tanto conocimiento que no disfrutan de sus hogares, no disfrutan de sus hijos, no disfrutan una vida en abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué si son creyentes? Porque no conocen bien la verdad. Y la idea es que usted conozca bien, ¿qué? ¿Estamos de acuerdo ahora sí? La pregunta es, ¿realmente ya la conocimos? Yo no hice esa pregunta, la hizo fue la palabra. Según el mismo Señor Jesucristo dijo, no, usted puede ser creyente, pero es posible que no conozca la verdad y al no conocer la verdad no hay libertad en algunas áreas y algunos no tienen libertad en muchísimas áreas, pero la idea es que usted tenga libertad espiritual, libertad familiar, libertad social, libertad financiera, libertad física, ¿no? Eso es totalmente libertad. Eso es una vida en abundancia. Listo. Entonces me adelanté como para darles a usted el deseo de decir, caramba, creo que de verdad necesito aprender la palabra de Dios. Listo. Vamos a empezar en esta mañana. La guerra espiritual que libramos nosotros en esta mañana, en la vida, la guerra espiritual no es de peleas, no es de armas físicas, no es de cuchillos, de ametralladoras, de la bomba atómica, de la bomba nuclear, nada de esas cosas. No, la guerra es totalmente ¿qué? Espiritual.
Y cuando hablo de la guerra espiritual, tengo que descubrir cómo está mi vida espiritual en esa guerra. Y para poder entenderlo, tengo que descubrir mi estado emocional y mental. ¿Por qué mi estado emocional y mental? Porque la culpa, aquí puedo tener mucho más sinónimos y palabras. La culpa, si alguien siente culpa, remordimientos, arrepentimiento, autorreproche, ansiedad, pesar, vergüenza, intranquilidad, censura interna, condenación personal, baja estima, conformismo, orgullo, egoísmo, etcétera, y para adelante. Eso describe esclavitud y pobreza y miseria mental, aunque sea multimillonario. ¿Me estoy escuchando? Si alguna cosa de esas todavía en su mente funciona, eso le está afectando hasta su salud física. Quiere decir que en alguna área está esclavo, está engañado. Eso describe realmente la esclavitud. Ahora la pregunta es, ¿cómo el enemigo? Ahora sí vamos mirando nuestras ¿qué? Las imágenes. Vamos a la siguiente, ¿listo? Aquí vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar en nuestra clase de hoy, ¿qué va a ser? La segunda imagen, la que sigue normal. No, las imágenes nomás. Esta. La guerra es espiritual y vamos a descubrir nuestro estado emocional y mental. ¿Estamos de acuerdo? Si usted logra descubrir su estado emocional y mental, cuando usted entró al templo acá, hay una gran cantidad de pensamientos en su cabeza y emociones. Y algunos venían de pronto con tristeza, otros venían contentos. Y lo que Johan dijo fue muy cierto. Si la presencia de Dios está durante todo el día, usted llega aquí no a buscar la presencia de Dios. Usted llega aquí inclusive a transmitir esa bendición de Dios. Eso es real, eso tiene que ser durante todo el día. Ahora, si la presencia de Dios está usted con toda la semana, usted espiritualmente y su estado mental, usted no va a tener culpa ni emociones. No, no, usted vive feliz y va a estar contento, así esté en la condición que esté, así le haya pasado lo que haya pasado, pero usted dice, yo estoy feliz. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? Vamos a ver si nos pilas con las imágenes para no quedarnos. ¿Cómo el enemigo esclaviza y cómo Dios nos da la victoria en nuestra mente? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que el enemigo esclaviza? Tiene que haber una fórmula de cómo esclaviza a las personas, pero también ¿cuántos queremos aprender cómo Dios nos da la victoria? La memoria se forma por lo que oyen sus oídos. Esto es una cuestión psicológica. Y la visión o lo visual forma conceptos y lo que oyó y vio fue lo que experimentó y fue su vivencia en los primeros 5 años de los seres humanos, es lo que forma el carácter de una persona o lo que va a ser en el futuro. O sea que los que están aquí, que son mayores de 5 años, usted es hoy por lo que de los 1 a los 5 años usted logró aprender y que logró meter en la mente subconsciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el subconsciente es que la reacción suya en el futuro, o sea, hoy, va a reaccionar de acuerdo a lo que su subconsciente aprendió cuando era pequeño. Eso es lo que dicen los psicólogos y tienen toda la razón. La palabra de Dios dijo fue, instruye al niño en su qué. Quiere decir que tenemos que instruir a los niños, porque en el final de los tiempos, o aunque fuere viejo, ¿qué? Aunque fuere viejo, ¿qué? No se va a apartar de eso ni se le va a olvidar. ¿Y cómo hace para acordarse cuando hay una persona que se de pronto aprendió pequeño, pero duró un poco de tiempo, bastantes años fuera de las cosas de Dios? Hay un subconsciente. ¿Hello? En la Biblia está. Ahora, los psicólogos dicen que la personalidad del individuo se forma de los 1 a los 5 años. En este tiempo creará el almacenamiento para su vida en su memoria subconsciente. La memoria se forma entonces por lo que oyen los oídos. Hay personas grandes que creen todavía que, por ejemplo, son brutos. Y lo dicen. No sirvo para nada. Es que soy tan torpe. Es que soy de malas. ¿Y por qué lo dice? Porque cuando estaba pequeño se lo dijeron a esa persona. Y se lo repitieron muchas veces. Lo escucharon tantas veces y aún de sus propios padres. Y ellos crecieron con eso en el fondo de su corazón. Proverbios 12:18 dice,
dice que hay palabras que son como golpes de espada. ¿Qué es un golpe de una espada? Es cuando alguien coge un cuchillo largo y golpea a una persona, hiere a una persona. Mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, la lengua de los necios es heridas. Pero está hablando acá que las palabras pueden herir. ¿Qué pasa si al niño lo hirieron cuando era pequeño? Y lo hirieron constantemente. Estamos hablando solamente de las palabras. Pues es sencillo entenderlo. Hay personas que tienen heridas tan profundas en su corazón por lo que oyeron cuando pequeños, que cada vez que se acuerdan, tratan de olvidarse de eso, pero vuelven a recordarlo. Y de solo recordar las heridas que tuvieron en el pasado, reaccionan en el presente. Solamente con recordarlas. O con recordar un nombre. Solamente con recordar, no sé a quién esté hoy hablando Dios, pero sé que esto va a ser tremendo. Y he hablado con personas que se van a suicidar y los problemas los sucedieron con ellos fue cuando estaban pequeños. Conocí cantidad de soldados en el batallón de infantería marina número 7 cuando estaba de capellán. Y ellos están muchísimos en las drogas, marihuana, bazuco. Y yo hablaba con ellos y me contaban las historias. Y la mayoría de las historias, porque ellos llegaron allí, fue por problemas en la familia y en el hogar cuando eran más pequeños. Así que todo eso confirma que realmente lo que va a ser de una persona en el futuro, todo empezó a crearse de esas raíces de lo que va a ser el árbol fue en su infancia y aún desde el vientre de la mamá. Muchísimas personas que quisieron abortar a sus madres, sus padres, y las personas creen que los bebés en el vientre no sienten. Claro que sí. David decía, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Quiere decir que hay una conciencia desde el momento en que una persona engendra, un hombre engendra en una mujer un hijo. ¿Aló? Ustedes van a encontrar en Salmo 58, 3, 4 dice que los impíos se apartaron desde la matriz hablando mentiras de que nacieron. Eso está escrito en los Salmos. No han nacido y ya se apartaron los impíos desde la matriz. Por eso era que Dios en el Antiguo Testamento muchas veces les decía, acaben con esa nación, con ese pueblo, con lo que sea, y acaben hasta con los niños. Y uno decía, uy, pero ¿por qué tan malo? Porque ya esos niños eran totalmente inmundos. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14 dice que si un niño, perdón, hay un padre, dos padres, y uno de los dos es creyente, escuche, uno de los dos padres es creyente, santifica al niño, cualquiera de los dos. Porque un padre santifica al otro en su relación, la mamá o el papá. Pero si ninguno de los dos son creyentes, sus hijos son inmundos. Eso lo dice la Biblia. Ah, aquí está. Mientras que ahora son ¿qué? El marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Entonces, cuando esto sucede, Dios por eso hacía eso. O sea, que ellos iban a crecer, iban a nacer, iban a ser malos. Por eso conocer la palabra de Dios es extraordinario. ¿Y cuántos somos creyentes? ¿Sabe qué está haciendo usted? Usted está bendiciendo a sus hijos y su descendencia desde ya. No voy a hablar de ese tema porque esto es demasiado profundo, pero yo creo que ya me están entendiendo. Entonces, ¿cuántas personas tienen heridas profundas en su corazón que hoy en día es lo que ha afectado su relación conyugal, ha afectado su relación con sus hijos, han afectado su relación social? ¿Por qué? Porque es que tienen heridas muy profundas. Gritan, actúan, problemas que tuvieron con los padres, problemas que tuvieron con otras parejas, en problemas sentimentales complejos y les produjeron tantas heridas y ahora su propia vida está muy mal. Nunca han sido sanadas sus heridas emocionales. Se ven cuando muestran su reacción sin control, pensamientos, palabras y acciones. No hay prudencia, no tienen prudencia. Pueden gritar. Es fácil que griten en la casa, donde sea, maldecir, envidiar, tener ira sin control, romper cosas, diciendo de malas, yo soy así, ¿y qué? No me importa, no valgo nada, soy de malas. Esos son términos de personas que están totalmente, que fueron afectadas en su interior, en su alma, hace muchos años. Yo veo que estamos concentrados, qué bueno.
La prudencia de esas personas la cambian por reacción, cometiendo demasiados errores que los deprime más. Al mirarse, al observarse y ven que no han podido cambiar, no han podido solucionar eso, están deprimidos. Las heridas cuando no sanan y son adultos son personas demasiado frustradas y amargadas por lo regular. Son personas que no disfrutan su diario vivir y pueden tener comida, abrigo y ropa y no son felices. Por eso el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que soy feliz. Pero ¿por qué estas personas, aún siendo creyentes, no son felices? Entonces hay que aprender qué fue lo que pasó. La segunda parte que forma el carácter es lo que ven. Porque lo visual forma conceptos. Nosotros no pensamos en palabras ni en letras, sino en imágenes. Si yo le digo, ¿ustedes han visto un burro? Ustedes no van a ver la B, la U, la R y la O. Ustedes van a ver es un animal. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo avión, ¿qué ves? Un avión. Ella no ve palabras en su mente, sino ve imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Si yo cualquier cosa que yo le diga, una silla, usted no ve la S, la I, no ve letras, usted ve imágenes. Resulta que nosotros pensamos es en imágenes, no en letras, en palabras. El alfabeto y el vocabulario y todas esas cosas salió con el tiempo, pero realmente Dios nos creó y nuestros pensamientos son en imágenes. Por eso la fe es certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que no veo son imágenes espirituales. Las imágenes espirituales se pueden hacer una realidad cuando hay fe, cuando se conoce bien la palabra de Dios. Cuando no hay fe y no hay unas imágenes producidas por la palabra de Dios, entonces hay imágenes producidas por su diario vivir y por lo que vio. Entonces piense una cosa, una persona pequeña que siempre fue maltratada y herida y además vio el maltrato, sintió los golpes. ¿Qué cree que va a pasar en el futuro con esa persona? Entonces, nosotros no, repito, no pensamos en palabras, es en imágenes. Entonces la persona cuando se acuerda y ve la imagen, Dios mío, eso le quita el gozo, le quita la paz. Si constantemente vio golpes, miradas hirientes, no sé si a alguno le pasó. Miradas, la palabra de Dios dice que las miradas también son como cuchillos. O sea que a muchas personas las hirieron con solamente una mirada. ¿Y qué tal si fueron los propios progenitores? Porque ellos no sabían, porque no entendían. Miradas hirientes, señas con los pies, puños, todo eso. Y ellos lo vieron, además de las palabras que oyeron. Y eso fue su diario vivir en los primeros 5 años. ¿Qué tal? Y eso puedo añadir aquí más. Gestos desafiantes con la cara, horribles. Y además maltrato con palabras, desgracia, pobreza, abuso. Eso es horrible. Ahora la pregunta es, ¿lo que oyó y vio fue lo que experimentó, fue su vivencia en esos años? O sea, esa fue la experiencia de su propia vida desde que empezó a tener uso de razón en adelante. Eso formó el carácter de lo que ahora es. Si adicionalmente a una persona así hubo separación de los padres, quedó huérfano, hubo abusos, ¿qué piensan que va a pasar con esa persona? ¿Sabe por qué los padres nunca piensan cuando se separan lo que puede producirle a los hijos que tienen? No tienen ni la menor idea cuando uno habla con ellos. Cuando los padres se separan o pelean, la forma en que están hiriendo a sus hijos es una forma monumental. El divorcio es totalmente una idea diabólica totalmente. ¿Aló? Pero tampoco voy a hablar de esto. Estoy dando solamente ideas. Ahora, si esos niños crecieron en esa forma de vida, ¿qué piensa que soy yo, que son hoy en día? ¿Qué piensan ellos que son? Ese es carácter.
Esa es la persona. Carácter es lo que es una persona. Y lo demuestra y lo hace. Entonces, la persona piensa que lo que fue y es desde pequeño, esta será su vida hasta que se muera. Creo que va en la siguiente imagen. Esa persona piensa eso. Cuando usted habla con muchas personas en consejería, se da cuenta que la mayoría de personas que están sufriendo hoy no fue por el momento, no fue porque hoy se les chispoteó y que fue un accidente. No, ha sido una programación que lleva mucho tiempo para que hoy estén cometiendo errores o pasando por situaciones muy complejas. Eso fue una programación para llegar ahí. Pero yo quiero decirles esto una cosa. Esa no es la verdad de lo que realmente tú eres. Debes conocer la verdad acerca de quién es usted para que realmente la persona pueda ser libre. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Yo quiero esto. Vamos a mirar. Si usted entiende y yo entiendo esta gran verdad, nuestros padres aquí en Colombia, por las generaciones en que vivimos, la idiosincrasia, la cultura, es como la cultura mexicana de los antiguos, la cultura mexicana aquí de los chibchas, de los aztecas. Es una cultura que no tiene nada de Dios. ¿Cómo nos enseñaron ellos? ¿Cuáles son los términos que utilizamos? ¿Cuáles son los dichos? Dichos, palabras normales como, ¿qué hermano, cómo está? No hay como cuando usted era pobre, por ejemplo. Dichos que realmente no tienen que jamás estar en nuestras bocas. Pero que sin embargo a veces los hermanos lo dicen porque parece, hermano, era un chiste. Era un chiste. Sí, pero ese chiste tiene palabras. ¿Y por qué las dice? Porque esa fue su crianza. Y eso hay que desaparecerlo. Pero ¿cómo hago para desaparecer eso? Aquí está, la clave de todo está acá. ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la verdad de quién soy, entonces todo lo que pasó, tengo que desaparecerlo, tengo que borrarlo y tengo que olvidarlo. El apóstol Pablo lo entendió. Y él llegó a decir, olvidando ciertamente todo lo que quedó, ¿qué? Atrás. Me puedo extender a lo que está delante. El pasado es más o menos como amarrarlo con una bola de hierro acá con una cadena. Ese es el pasado. Ese es el pasado. Y el pasado, claro, cuando usted va a caminar, usted no puede. Porque lo primero que hace es ¿qué? Mirar hacia atrás. Mirar el pasado. Y el pasado ya no existe, ya fue, ya sucedió, ya no se puede modificar. El pasado hay que romperlo y acabarlo, desaparecerlo. ¿Y cómo hago? Si siempre lo tengo en la cabeza. Y eso es lo que tenemos que aprender en esa mañana. ¿Cuántos alabamos al Señor? Vamos a 2 Corintios capítulo 10, 4 a 5. Ahí está en la Nueva Traducción Viviente. Dice, usamos, en la versión 60 dice diferente, pero no importa, puede leerlo. Usamos las armas poderosas en Dios. Vamos a usar las armas que Dios nos dio. ¿Y sabe cuáles son las armas poderosas en Dios? En la versión 60 dice el poder de Dios. Y el poder de Dios es su palabra. Amén. El poder de Dios es ¿qué? Su palabra. El evangelio es poder ¿de quién? De Dios. ¿Para qué? Ahora, no las del mundo para derribar, escuche, fortalezas del razonamiento humano. Quiere decir que el diablo esclaviza a las personas es por razonamiento y pensamientos. La guerra espiritual está en su mente. Ahí es donde está la clave. Está en su mente el razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Todo eso que le dije fue una formación que se hizo desafortunadamente por gente incrédula, por gente que no conocía a Dios, por religiosos, por mentirosos. No sé qué clase de personas a usted lo enseñaron, no sé quiénes a ustedes lo rodearon desde pequeño. Si no conocieron a Dios, si no tuvieron, hoy entiendo, el privilegio tan extraordinario de tener unos padres que conocían a Dios y fueron fieles a Dios y amaron a Dios y con su vida le dieron ejemplo, es triste. Yo de solo imaginarlo me duele.
Y yo le doy gracias a Dios todos los días, me arrodillo al Señor, gracias por mi papá y por mi mamá. Y tuvieron errores y todo, pero el regalo más extraordinario que tengo yo en esta mañana es que mis padres conocieran a Dios. Es que me dieron un ejemplo, me enseñaron su palabra. Y que si me castigaron me decían, mire lo que dice la palabra de Dios, por eso te va a castigar. Y por eso estoy aquí en esta mañana. Y quiero compartir la palabra de Dios. Pero tal vez usted no tuvo ese privilegio. Tal vez no, o tal vez fue abandonado, no sé. Entonces eso, ahora sí me vas a entender. El privilegio que usted, si tiene hijos, que usted sea el mejor papá y la mejor mamá espiritual, porque les está dejando una herencia que usted no se imagina la herencia. No es dinero. No es dinero. Mi papá nos hubiera podido dejar casas. Mi hermana está ahí, nos hubiera podido dejar mucho dinero. Pero no, nos dejó algo mucho más valioso que eso. Y fue el conocimiento de Dios y la palabra de Dios. Eso sí es riqueza incalculable. A su nombre sea toda la gloria. Pero aquí dice que hay que argumentos falsos es fortalezas. Luego dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. El conocimiento de Dios solamente se obtiene a través de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Y todo fue hecho por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho por la palabra de Dios. Versículo 14 del 1 de San Juan dice, 1:14 dice, y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Jesucristo es la palabra hecha carne. ¿Estamos de acuerdo? San Juan 6:44 dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. La palabra es Dios. La palabra es Dios. Amén. Y el diablo no quiere que usted conozca a quién, a Dios. Por eso no deja que la gente estudie la palabra y le pone toda la argumentación que sea para impedirle que estudie la palabra de Dios, para distraerlo, para que no entienda y para que no conozca a Dios. ¿Por qué? Porque lo puede tener fácilmente controlado y esclavizado a través de la mentira. La mentira que recibió. Por eso dice 1 de Pedro 1:18, dice, Dios, Jesucristo nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Nuestra vana manera de vivir, de la que recibimos de nuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata. Él nos rescató de allí. Ahí en el versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Dios tuvo que venir a morir en la cruz, derramar su sangre para rescatarnos de esa vieja manera de vivir. Tenemos que conocer la verdad para que la verdad nos haga a su nombre. Entonces estamos en el razonamiento, ¿no? Vamos otra vez a donde estábamos. Ahora, capturamos los pensamientos. Hoy estoy capturando los pensamientos. Hoy los estoy encadenando, esos pensamientos que te han dicho que no eres capaz, que no puedes, que tienes que llorar, que tienes que arrinconarte, que tienes que llorar porque no puedes, no tienes la capacidad. Eso es mentira del diablo. Es totalmente mentiras. No, pero es que no tengo estudios, no tengo dinero. No importa que no tengas nada. Si tienes a Dios, eres poderoso, eres más que vencedor, eres hijo de Dios. Todo lo puedes en Cristo. Todo lo puedes hacer. Todo lo puedes hacer. Todo lo puedes hacer, pero necesitas conocer bien la verdad. Ahora, tenemos que capturar esos pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Todo lo que estamos haciendo, esa es la guerra espiritual. Esta es la verdadera guerra espiritual. Son pensamientos, son argumentaciones, son conceptos errados que nos enseñaron personas que estuvieron con nosotros desde pequeños y tal vez lo hicieron de buena manera y con amor. Pero si estaban equivocados, si estaban errados, con amor y todo, nos transmitieron sus errores y sus fallas. Con tanto amor nos enseñaron mal, porque no sabían. Y ellos sacaron sus conceptos de educación como a los hijos con amor, pero como nunca supieron ni conocieron la verdad, ¿qué cree que nos enseñaron?
Lo que hicieron fue perpetuar su ignorancia, sus errores y sus fallas en su siguiente generación. Pero usted que está aquí, usted no lo va a hacer. Ninguno lo vamos a hacer. Vamos a perpetuar en nuestra siguiente generación la sabiduría de Dios. Pero usted tiene que conocerla primero, porque usted es el instructor. Y si usted va a ser instructor, el que más tiene que conocer es usted. Amén. Aunque parezca imposible, aunque parezca imposible de cambiar el pasado, y sé que muchos a veces piensan eso, ¿no? ¿Y cómo va a cambiar ya el pasado? No, no lo vas a cambiar. Dios puede cambiar la maldición en bendición. Él sí puede cambiarlo. Él puede cambiar la tristeza en gozo. Y Él puede restituir el tiempo y todo lo que has perdido. ¿Lo escuchaste? Es más, esta es una promesa que Dios le hizo al profeta Joel, a través del profeta Joel al pueblo de Israel, pero luego la confirmó cuando vino el Espíritu Santo. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová. Y después de estos días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Y empieza un desarrollo espiritual. Y esto ya viene a ser para el tiempo de hoy. Cuando Pedro empezó a predicar, el primer mensaje fue este. Dijo, y esto se ha cumplido. Y a través, desde Pedro, que vino el Espíritu Santo, hasta hoy, todavía tenemos esa promesa. Quiere decir que hoy podemos cambiar todo lo que pasó y transformarlo en una vida maravillosa. Pero hay que conocer bien la verdad. Amén. Bien. Entonces, el pecado puede esclavizar a las personas, llevándolas a comportamientos y pensamientos destructivos. Conocer la verdad de Jesús trae perdón de pecados para el cambio y permite romper con todos esos patrones de carácter. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la palabra de Dios. Pero vamos a ponernos de pie un momentico.